En el camino hacia la sostenibilidad de nuestras depuradoras es importante adoptar e implementar soluciones digitales para conseguir aumentar la eficiencia de nuestros procesos. Bienvenidos a este objeto de aprendizaje que lleva por título La digitalización en depuradoras, potencial y barreras. Mi nombre es Daniel Aguado García, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Este objeto de aprendizaje, tras una breve introducción, nos centraremos en ver cuál es el objetivo de la digitalización, cuáles son las dificultades que tenemos en las depuradoras, qué soluciones podemos tener para conseguir su aplicación y su implementación y unas conclusiones. De forma que aquellos que hayáis prestado atención, pues seréis capaces de comprender y también de explicar qué es y qué permite la digitalización de nuestras depuradoras, cuáles son las principales barreras a la hora de implementar o de que nuestras soluciones digitales y qué soluciones tenemos para poder avanzar hacia la digitalización. Las estaciones depuradoras de aguas residuales son unas instalaciones que forman parte esencial del ciclo urbano del agua. Como veis, está la parte final, es decir, una vez hemos usado las aguas en nuestras viviendas, nosotros evacuamos esas aguas a través de la red de colectores y esas aguas tienen contaminantes. Entonces, nosotros tenemos que eliminar los contaminantes previamente a su vertido para reducir el impacto sobre el medio receptor. Pues es la depuradora la encargada de reducir o eliminar estos contaminantes antes de su vertido. En la actualidad, las depuradoras se enfrentan a una doble transición. Por un lado, hacia la sostenibilidad, lo que se denomina economía circular del agua, en lo que ya la denominación ha venido a cambiarse para denominarse estaciones de recuperación de recursos del agua, porque realmente podemos recuperar de las aguas residuales elementos esenciales. El agua, que podemos, una vez depurada, podemos reutilizarla, por ejemplo, para riego, nutrientes o energía. Y por otro lado tenemos una transición hacia la digitalización, es decir, hacer la operación inteligente de nuestras instalaciones en base a datos recogidos en tiempo real de la propia instalación, gracias a las sondas y instrumentación que tenemos desplegada. Hay muchas depuradoras que todavía no están digitalizadas. ¿Qué significa? Pues fijaros que muchas muestras se toman manualmente, luego hay que trasladarlas al laboratorio. En el laboratorio se determinan diferentes compuestos que tardan más o menos, se proporcionan informes con los resultados que pueden tardar días o incluso semanas. Y esos resultados se utilizan para ver si está funcionando correctamente y si estamos cumpliendo los requisitos. La digitalización supone o conlleva lo que es la instrumentación, el control y automatización de nuestras instalaciones. Cada vez hay más sondas y sensores que nos proporcionan datos en tiempo real del proceso. Si nosotros somos capaces de procesar y analizar correctamente estos datos, podemos hacer muchas cosas. Podemos monitorizar el proceso, podemos detectar fallos, podemos controlar y automatizar los procesos. Por ejemplo, la aireación para no excedernos, que es un coste energético, la dosificación de reactivos, igual, para dosificar lo que realmente necesita en cada momento del proceso. Es decir, al final, lo que podemos hacer es optimizar. Integrando todos los datos que podemos tener en una depuradora de muchas sondas instaladas a lo largo de la misma, podemos tener una visión global de cómo está funcionando la depuradora y además, por ejemplo, gestionar mejor las acciones de mantenimiento, incluso hacer un mantenimiento predictivo o preventivo y reducir así tiempos que está fuera de servicio el equipamiento. Nos permite una toma de decisiones de lo que es a nivel operacional más proactiva y menos reactiva. ¿Qué barreras tenemos que superar? Pues fijaros, la principal, y la tenemos aquí, en esta imagen. El ambiente hostil en el que tenemos instaladas nuestras sondas y nuestra instrumentación. Es un ambiente corrosivo, fangoso, con actividad biológica intensa, con formación de biofilms. ¿A qué afecta? Pues a la durabilidad de los sensores y sondas que tenemos instalados, y igual que también a la calidad de la señal. Fijaros que dista mucho las condiciones ideales de las condiciones de operación que tenemos en la práctica. Aquí pues nuestros compañeros que trabajan en aguas potables pues tienen un poco bastante ventaja en que las sondas que instalan pues por ejemplo no tienen este ambiente agresivo tan marcado. Luego tenemos una ausencia casi total de metadatos, porque no se toman metadatos. Eso facilitaría mucho la interpretación y el uso futuro de estos datos. ¿Qué son los metadatos? Pues es información contextual de cómo se han cogido, de los datos que se están cogiendo. Es decir, por ejemplo, si ha habido un vertido tóxico, si ha venido unas lluvias intensas. Si no se toma nota, en un futuro no nos vamos a acordar de qué pasó y por qué teníamos esos registros tan raros en ese momento que estábamos registrando, que estaba sucediendo, por ejemplo, ese episodio de lluvia o ese vertido tóxico. Claro, la memoria de los operarios o de la gente que está en planta, digamos, pues a corto plazo, durante unas semanas, unos meses, pues todavía no puede tener en la cabeza, pero ¿y dentro de 5 años? ¿Se va a acordar de lo que pasó aquel vertido tóxico y por eso los registros tenían un aspecto raro? No lo van a saber, por eso es importante anotar los metadatos. No se comprueba la calidad y esto es muy importante a todo lo que se basa en datos. Es decir, si yo meto datos de mala calidad, por mucha técnica de inteligencia artificial que yo tenga, no puede salir nada bueno si los datos de partida no son buenos. Luego hay una sobrecarga de datos, cada vez tenemos más sensores que están disponibles, que tenemos más datos para procesar y claro, hay que procesarlo y analizarlo para que sea útil y esté disponible para un uso actual y uso posterior.
Luego hay unos sensores, unos analizadores, por ejemplo, de nutrientes o de materia orgánica, que son muy interesantes porque están relacionados directamente con la calidad del efluente y aspectos que nos permitan eliminar, que queremos eliminar en una depuradora. ¿Qué pasa? Que algunos de estos que están directamente ligados a variables de calidad son muy caros, tanto en lo que es el coste como luego el mantenimiento. Entonces hay plantas pequeñas, que son la mayoría, pues lógicamente no están disponibles para ellos. Y luego tenemos que el personal de la propia instalación, pues luego normalmente no tiene conocimiento suficiente ni experiencia para desarrollar ellos mismos las herramientas inteligentes ni para actualizarlas y mantenerlas. ¿Qué soluciones? Pues por un lado tenemos comprobar la calidad de los datos registrados y aumentar la información que contienen. Fijaos, nosotros recogemos unos datos brutos, pero claro, hay una cantidad de cosas que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, comprobar si esos datos son factibles, es decir, los caudales tienen que ser positivos, las concentraciones también. Si tenemos medidas de materia orgánica, pues la DQO tiene que ser mayor que la DBO, el nitrógeno total es mayor que la concentración de amonio. ¿Vale? Entonces, si la señal se ha quedado fija, estancada, si hay datos faltantes, si hay outliers, ¿vale? Todo eso nosotros lo podemos detectar, es decir, podemos imputar datos faltantes, transformar los datos, si sabemos que los datos tienen mucho ruido, pues se puede aplicar un filtrado, un suavizado. Con eso lo que vamos a conseguir es tener unos datos preparados para luego unos checks, unas comprobaciones más avanzadas. ¿Qué comprobaciones más avanzadas? Pues fijaros, con los datos ya que hemos con ese pretratamiento inicial, ¿vale? Luego podemos utilizar técnicas más avanzadas como Machine Learning, redes neuronales, análisis multivariantes, control estadístico de procesos. ¿Para qué? Pues para comparar mis datos con referencias, para monitorizar y diagnosticar mi proceso, si está dentro de los límites o se está yendo del proceso, de los estándares, de lo establecido, lo que son las condiciones normales de operación, para hacer agrupaciones, determinar agrupaciones de mis datos y entonces ver cada una de esas agrupaciones a qué corresponde. O a veces ya la sé a qué corresponde, que uno es buena calidad, mala calidad, episodios de lluvia, entonces ya lo puedo utilizar para clasificar. O por ejemplo, para desarrollar algoritmos predictivos. Lo que hemos dicho, si yo tengo sondas que son muy caras y que no puedo comprar, pero muchas veces tenemos variables que están relacionadas que son de bajo coste, por ejemplo, pues, pH, redox, otras señales que pueden estar relacionadas con esas variables de calidad y por tanto nosotros hacer un modelo predictivo, aunque no tenga la sonda que es más cara, pero nosotros podemos desarrollar con estas técnicas y utilizar esos algoritmos de predicción para tener información de cómo está la calidad del proceso. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues recopilar metadatos de forma sistemática, porque eso nos va a facilitar la interpretación, va a permitir extraer la información que tenemos en los datos y su uso futuro. Dentro de 5 años, a ver qué ha pasado, alguien lo puede utilizar para otra cosa esos datos, desarrollar modelos de inteligencia artificial, de machine learning, incrementar el valor y la utilidad de los datos, porque nos sirven para ahora y para el futuro. Muy importante involucrar al personal en el desarrollo de estas herramientas inteligentes para aprovechar que ellos son realmente los que saben. El que está en el día a día en el proceso es el que sabe del proceso y tiene la experiencia del proceso, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es complementar, ¿vale? con las técnicas de inteligencia artificial, es decir, empoderarlos, haciéndoles partícipe en el desarrollo y uso de estas herramientas de inteligencia artificial, que a lo mejor no las pueden desarrollar, pero sí a lo mejor son capaces de actualizarle y ajuste estas herramientas para que sigan siendo válidas. Pues eso le va a poder, que tiene conocimiento, darle los cursos un curso que pueda necesitar. Con eso vamos a conseguir desarrollar modelos que sean realmente útiles para el proceso y el personal va a confiar y va a creer en los resultados que den esas herramientas de inteligencia artificial porque son ellos los que han participado y saben lo que está dando. Y por tanto va a ser mucho mejor esa herramienta y va a ser mucho más útil para el proceso. Como conclusión, podemos decir que con la digitalización de nuestras depuradoras y nuestras instalaciones podemos conseguir que sean inteligentes. Para ello tenemos que hacer acciones inteligentes, tomar decisiones informadas basadas en los datos que estamos registrando en tiempo real del proceso. Fijaos, es como nosotros en el fondo, es decir, nosotros como personas, pues uno pues, resulta que bebe cuando tiene sed. Pero nosotros hemos notado que tenemos sed y por eso bebemos, ¿no? Es decir, no bebemos cada X tiempo, sino pues en las plantas igual, la planta depuradora a lo mejor no necesita que le esté aireando, lo necesitará si entra más carga orgánica. Entonces, si nosotros estamos leyendo la información del proceso, podemos adaptarnos y es lo mejor, no hacerlo siempre por tiempos predeterminados. Es decir, leer del proceso es como estar constantemente tomando el pulso a nuestra instalación y podernos adaptar. Podemos mejorar la operación de nuestras instalaciones, que estén funcionando de forma eficiente, optimizar, lo que hemos dicho, la dosificación de reactivos, el consumo energético. Podemos desarrollar e implementar estrategias de control que sean fiables, por ejemplo, un control predictivo, un control automático. Aliviar a los operadores de tareas repetitivas de bajo nivel, es decir, eso sí que no quieren, es tener esas tareas repetitivas que las podemos hacer de forma automática y que no lo tengan que hacer ellos. ¿Vale? Que ellos se destinen a operaciones
o tareas de más nivel. Eso va a repercutir beneficiosamente también para ellos mismos. Podemos detectar fallos del proceso, los sensores, de manera fiable, en tiempo. Vamos a tener un mejor conocimiento del proceso y los impactos de las acciones que hacemos sobre el proceso. En definitiva, lo que vamos a poder conseguir es tener minas de datos que podemos aprovechar ahora y en el futuro, en lugar de lo que estamos haciendo ahora, que es tener cementerios de datos. La recomendación que podemos dar es que hay que adoptar y desplegar soluciones digitales para optimizar nuestros procesos. Con esto doy por acabado este objeto de aprendizaje, sin más que agradecer la atención que me habéis prestado.